Petrobras gana un año de combustible cada semana. At Midnight, una nueva historia de amor, ahora en Paramount Plus. The Voice Chile, se acerca una nueva temporada, imperdible. Y Pantanal, una historia que te cautivará. Presentan Chilevisión Noticias. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a las noticias de este lunes 13 de febrero. En plena madrugada, una pareja encontró un cuerpo sin vida en el Parque de los Reyes en la comuna de Santiago. Presentaba heridas atribuibles a la acción de terceros. A esta hora hay un intenso trabajo de la PDI para conocer las circunstancias de los hechos. Alejandro Silva nos tiene los detalles. Alejandro, ¿cómo estás? Hola Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, una situación la cual aún es un enigma. Son varias las preguntas incógnitas las cuales rondan a este hecho. No se sabe aún la identidad de la persona. Sería un NN el cuerpo que fue encontrado. Todo esto hasta ahora, como también el paradero del o los responsables. Todo tiene ahora eso de las 1:30 de la madrugada cuando una pareja, dos personas, un hombre y una mujer, transitaban por el interior del parque acá, el Parque Los Reyes, cuando divisa un cuerpo el cual estaba tendido en el suelo. El cuerpo presentaba heridas cortopunzantes, golpes y además no portaba sus elementos como celular y tampoco su correspondiente documentación. Es dentro de este contexto que llaman a carabineros, quienes rápidamente se sitúan en este lugar. Vale decir que fue en el Parque Los Reyes, ¿cierto?, a la altura de Avenida Brasil. Se sitúan en este punto y rápidamente toman contacto con un servicio de salud pública, ¿cierto? Llega una ambulancia al lugar, quienes son los que finalmente constatan su muerte. Aparentemente, al momento de que fue encontrado este cuerpo por parte de estas personas, aún habría presentado signos vitales. Sin embargo, a la llegada de carabineros, esta persona ya habría perdido la vida. Se presume que podría tratarse incluso de un intento de robo, el cual dentro de la dinámica, ¿cierto?, esta persona habría perdido la vida, le habrían apuñalado en varias partes del cuerpo, ¿cierto?, y en varias ocasiones. Es por eso que Carabineros se situó en este punto. En concreto fue el Lavocar de Carabineros en conjunto con el OS9 para, primero que todo, dar con la dinámica de los hechos, descartar todo tipo de hipótesis. Por ejemplo, se pudo haber tratado de un robo, ¿cierto?, con violencia, también algún ajuste de cuentas, una riña. Todo esto es materia de investigación, la cual en este caso llevará Carabineros. De hecho, tuvimos la oportunidad de conversar con ellos en horas de la noche, quienes nos entregaron, ¿cierto?, mayores antecedentes y detalles sobre el hallazgo de un cuerpo acá en el interior del Parque de los Reyes. Vamos a escuchar y seguimos comentando este tema. A eso de la 1:30 de la madrugada, dos personas que transitaban por Parque Los Reyes se percatan de una persona que estaba lesionada, tendida en el piso, dan aviso a Carabineros. Una vez que Carabineros llega al lugar, se percata de que esta persona estaba fallecida, solicitando personal de ambulancia, quienes constatan finalmente la muerte. Alejandro, por los distintos hechos de violencia que se han registrado ahí en el Parque de los Reyes, varios sectores de ese parque han sido enrejados justamente para poder tener mayor seguridad, sobre todo en la noche. ¿Qué hay respecto a eso? Porque hay sectores de ese parque que todavía no están enrejados. Justamente sí, de hecho hay un proyecto el cual es liderado por el municipio de Santiago, el cual tuvo inicio en diciembre del año pasado. Este proyecto habla precisamente sobre el cierre perimetral del sector 2 del Parque Los Reyes. Vale decir que son varios sectores los que conforman esta parte, y el sector número 2 de este parque debería ser enrejado hasta final de este año. Pero ¿qué pasa con todo esto? Va recién el 16% de la totalidad de esta obra, la cual debe ser finalizada, ¿cierto?, a final de año, y el 16% equivale a cerca de 15 placas de metal, ¿cierto?, de reja, las cuales se han colocado. ¿Qué pasa con esto? Las personas acá, al menos los vecinos acá en el sector, dicen que es un avance bastante lento. Nosotros hemos situado acá, ¿cierto?, nos hemos situado acá en este punto para verificar cuál es el avance. Según las personas, según los residentes acá del sector, nos comentan de que el avance es lento y requieren de que sea más rápido para, de alguna
manera, ¿cierto?, tener algún sentimiento relacionado a más seguridad. Nos han comentado, ¿cierto?, de que cerca de 4 años atrás, acá en el sector ha empeorado bastante el tema de la delincuencia, la seguridad ha estado más escasa. Sin embargo, dicen ver presencia policial en conjunto también con personal municipal. Sin embargo, no es suficiente. De hecho, también le preguntamos sobre este tema, Roberto, al municipio de la comuna de Santiago, quien nos habló sobre este avance, ¿cierto?, sobre el avance perimetral y también sobre las medidas de seguridad que se están adoptando para este sector. Vamos a escuchar y seguimos comentando este tema. El lamentable homicidio ocurrido en el sector 2 del Parque de los Reyes demuestra la necesidad imperiosa del cierre que ya se está ejecutando. En el mes de agosto ya debiesen concluirse las obras para poder entregar mayor seguridad a nuestras vecinas y vecinos. Instalamos cámaras de seguridad durante el año 2022 y a través de esas imágenes ya fueron entregadas a la Policía de Investigaciones, particularmente a la Brigada de Homicidios, para llegar a los responsables de esto. Mira, Roberto, le quiero ahora dejar imagen en vivo de lo que es el avance y el trabajo que se está realizando ahora para la realización de esta reja, ¿cierto? Este cierre perimetral que, de alguna manera, más allá de ser un trabajo en cuanto a la infraestructura, representa también una ilusión por parte de las personas, porque dicen que con el cierre perimetral esperan de que los hechos delictivos se reduzcan al menos acá en la zona. Recordemos datos que no son menores. Es una inversión cercana a los 840 millones de pesos y tiene un plazo de ejecución de 240 días, cerca de un año. Son días hábiles los cuales están implementados, ¿cierto?, para la realización de este parque acá en la comuna de Santiago. Ahora, hay un dato no menor, es un parque bastante importante, un parque imponente, ¿cierto? Es considerado como uno de los pulmones también acá de la región metropolitana, principalmente, ¿cierto?, acá en la comuna de Santiago. Y un dato no menor, como les comenté anteriormente, es el avance en cuanto a la instalación de estas placas de metal, de estas rejas, van el 16%. Son 800 los paños a instalar o placas, ¿cierto?, que conformarían este cierre perimetral. Hasta la fecha van instalados 130, lo cual equivale a este 16%. Y precisamente por este tema, por la instalación de este paño, ¿cierto?, perimetral, de esta reja perimetral, les consultamos también a los propios vecinos acá del sector y también les preguntamos sobre la seguridad, cuál es la sensación y cómo ha cambiado acá el sector en cuanto a temas de seguridad. Vamos a escuchar qué fue lo que nos dijeron los vecinos acá del Parque de los Reyes. Cambia todas las cosas aquí, cambia la delincuencia, cambia todo, la gente ya no puede venir, las familias tampoco no pueden venir, por cogotean. Y aquí no parece nunca guerrero, solamente cuando los llaman, ni siquiera dan una vuelta aquí, nada. Y los cogoteos están toda la tarde aquí la delincuencia ya no se da para más. Por las razones que comentamos, trato generalmente de día, algunas veces, hace algún tiempo atrás, traté de noche, se mueve mucho más gente, se nota gente vendiendo drogas, gente en otras actividades, entonces obviamente el ambiente no es seguro durante la noche. Es complicado acá y en todo Santiago, en todo Chile hay un aumento significativo de la delincuencia en todo aspecto. Bueno, Roberto, esa es parte de la sensación por parte de los vecinos acá del Parque de los Reyes, acá en la comuna de Santiago, y en cuanto también al avance, ¿cierto?, en temas de seguridad por parte del municipio por supuesto, nosotros seguiremos muy de cerca esta información para saber cuál vendría siendo, en este caso, la dinámica por la que esta persona habría perdido la vida y también si es que se da con su identidad y también con la identidad del o los responsables. Bien, lamentable y muy preocupante entonces, otro hecho de inseguridad que golpea ahí el sector del Parque de los Reyes. Muchas gracias, Alejandro. Ya volvemos contigo. Finalmente reconoció la estafa y fue condenado a 61 días de presidio. Rodrigo Rojas Bade, más conocido como el Pelao Bade, aceptó haber mentido acerca de su enfermedad cuando realizó la campaña constituyente y la justicia dictó sentencia, aunque en su grado mínimo. Gaby, ¿cuántos años arriesgaba el Pelao Bade en este juicio?
Hola, muy buenas tardes. Arriesgaba 540 días de presidio, además de una multa de 20 UTM. Sin embargo, esta jornada la Fiscalía pide la pena mínima, que son 61 días de presidio menor en su grado mínimo, y lo que finalmente el juez determina es que esto se iba a cumplir en libertad, es decir, la remisión de la pena. Estos 61 días no va a estar en la cárcel y la multa también se reduce a la mitad, es decir, 10 UTM, cerca de 680.000 pesos, que van a ser pagadas en 10 cuotas, en 11 cuotas. Va a tener que pagar quien fuera el ex constituyente de la llamada lista del pueblo, una situación bastante polémica y que conocimos en los últimos años y que involucró a esta figura llena de críticas, porque él, recordemos, se convirtió en un ícono del estallido social con su consigna de salud y con esta supuesta enfermedad que padecía. Estamos hablando de un cáncer que lo llevó a manifestarse en las calles y a ganarse también un rol importante en este lugar. Así es como él finalmente se presenta a la convención, donde obtiene una amplia votación y se convierte en un convencional para ser parte de este proceso, no sin antes haber realizado también una serie de rifas y donaciones con las cuales él logró obtener cerca de 13 millones de pesos. Él, una vez que se convierte en constituyente, es electo, hace una declaración de patrimonio donde él declara una deuda de 27 millones de pesos por concepto de quimioterapia de cáncer. Sin embargo, cuando se informa que esto era mentira, porque recordemos que es un medio de comunicación quien da a conocer que esta enfermedad finalmente no era la que padecía el convencional, comienza esta investigación a cargo del Ministerio Público. Un proceso también que culmina con la renuncia de Rojas Vade de la convención, bajando a 154 los integrantes de este organismo, que también fue ampliamente cuestionado por lo que había ocurrido. Comienza la investigación, lo decíamos, hay querellas en su contra por distintos delitos y finalmente la jornada de hoy él enfrenta a la justicia por el delito de estafa residual. Él reconoce su responsabilidad, colabora con la investigación y también se considera su irreprochable conducta anterior, por lo que finalmente se determina esta decisión de que la condena fuera la mínima en este caso, e incluso más que eso, ya que queda en libertad. Los invito a que veamos imágenes de la llegada de Rojas Vade al Centro de Justicia y también qué fue lo que dijo el abogado. No vas a hablar. Sí, sí, al parecer no va a entregar ningún tipo de declaración. Rodrigo Rojas Vade admite responsabilidad respecto a la estafa directamente. Rodrigo, una estafa de 13 millones y una cuota de 680. ¿Crees que de alguna manera como va a Sí, es bien importante ese detalle, porque tú vas a tener que pagar una multa que supera los 600.000 pesos y hay una estafa que fue reconocida que supera los 13 millones de pesos. Rodrigo Rojas Vade aceptó responsabilidad penal, donde en definitiva fue condenado a 61 días, porque es la pena que corresponde según la ley para el delito de estafa. Se intentó tomar contacto con alguna de las víctimas y ninguna de ellas quiso tener más relación. Evidentemente el impacto es muy duro y son montos que individualmente son muy bajos. La multa está dada como una pena en beneficio fiscal, no es una indemnización a las víctimas, sino que es una pena que va en paralelo a la pena privativa de libertad. La forma como usualmente se cumplen estas penas es por remisión condicional, no son 61 días, sino que es un año bajo vigilancia de Gendarmería. Gabriela, decías al principio que el Rodrigo Rojas Vade arriesgaba 540 días de presidio y 20 UTM. Finalmente, la Fiscalía pidió la pena mínima, es decir, 61 días de presidio y pagar tan solo 11 UTM. ¿Hubo antecedentes de por qué finalmente la Fiscalía pide esta rebaja, no una rebaja en la pena, sino que pide la pena mínima y no va por la pena máxima de estos 540 días? Se consideran distintos aspectos, Roberto, para tomar esta decisión, como por ejemplo la irreprochable conducta anterior que tiene Rojas Vade, también la colaboración que él proporciona durante todo este procedimiento, así como también que él reconoce su responsabilidad en este delito. Es por eso que finalmente se llega hasta esta condena que hoy se expone frente al tribunal y que determina que finalmente él no va a tener que ir a la cárcel, sino que más bien va a quedar siendo supervisado por Gendarmería por un año. Una pena mucho menor y que no ha dejado para nada conforme a quienes se consideran víctimas del ex constituyente que
como lo decíamos, realizó distintas actividades para poder recabar fondos para su supuesta enfermedad. Este cáncer que él decía que tenía, esta leucemia que lo llevó a realizar distintas actividades como rifas, también colaboraciones, colectas, en las que él incluso pudo recaudar más de 13 millones de pesos, según lo que el mismo Ministerio Público informa a través de este proceso, que finalmente se realiza de manera abreviada, es decir, no existe un juicio mayor donde ambas partes expongan sus argumentos, sino que más bien se asume la responsabilidad y se determina esta pena que, como les decía, ha sido bastante cuestionada por quienes participaron en este tipo de actividades para poder recabar fondos que pudiesen ayudar de alguna manera a Rodrigo Rojas Vade, que finalmente tiene que renunciar a la Convención Constitucional y también entregar parte del sueldo que él había recibido. Una polémica que marcó también la Convención Constituyente, que para muchos ensucia este organismo y genera también una serie de críticas a esta entidad por lo que había pasado y por esta declaración también de patrimonio, donde él dice tener una deuda de 27 millones por concepto de quimioterapia, lo que se pudo determinar no era existente. Su abogado sí dice que él sí tenía una deuda que correspondía a gastos médicos, sin embargo, no es el diagnóstico que él había informado, ni mucho menos tampoco el diagnóstico que él había expuesto desde que se hace conocido en el estallido social con esta consigna de salud gratis para todos y también de mejorar el sistema público de salud. Por eso también es que ha generado críticas en su entorno y especialmente entre quienes colaboraron, incluso entre quienes fueron los querellantes. En este caso son dos personas que participaron como querellantes y quienes apelaban a esta actitud, a esta mentira que él arma finalmente para poder recibir una serie de colaboraciones que quedan finalmente en su bolsillo estos más de 13 millones de pesos. Lo decíamos, son 680.000 pesos, una multa que va a tener que pagar en 11 cuotas, es decir, cerca de 68.000 pesos, un poco menos en el mes, así que esa finalmente va a ser la cuota que va a tener que pagar Rojas Vade. Habló el fiscal respecto a eso, escuchemos. Estamos satisfechos porque eso es lo que el Ministerio Público pensó hace mucho tiempo atrás. Recordemos que se inició esta investigación hace un poco más de un año por el delito de perjurio, por haber mentido una declaración ante la Contraloría respecto a la enfermedad del cáncer. Realmente al poco andar nos dimos cuenta, una vez que examinamos su activo y pasivo, el patrimonio, de que efectivamente él no había mentido en cuanto al patrimonio, pero consideramos durante la investigación de que efectivamente habían elementos para poder formalizarlo por el delito de estafa residual, puesto que no podía quedar impune, digamos, el hecho de que haber inventado, digamos, esta enfermedad mortal del cáncer. Mucha gente creyó en él respecto a esta enfermedad, mucha gente donó dinero, aunque sean pocos montos, digamos, porque los montos, insisto, los montos eran de 1.000 pesos, 3.000 pesos, 5.000 pesos, el monto más grande fue de 150.000 pesos, pero eran muchas personas. Ahí da los argumentos, Roberto, el fiscal, en cuanto a por qué finalmente se formaliza y se condena a Rojas Vade por este delito de estafa residual. Ya hay una condena, hay una responsabilidad por parte de él. Sin embargo, el exconstituyente no quiso dar declaraciones. Nosotros estuvimos allí esperándolo cuando entra al Centro de Justicia y también una vez que sale. Sin embargo, él optó por un silencio y un total hermetismo sin dar mayores declaraciones luego que se conociera finalmente cuál es la sanción que él va a tener que enfrentar luego de haber mentido respecto a un cáncer que supuestamente padecía y que no era así. Bien, Gaby, muchísimas gracias por toda la información. Ya en un ratito volvemos contigo. Gracias. Intentaron ingresar drogas por el puerto de San Antonio. Una madre y su hija fueron detenidas por ser receptoras de estupefacientes provenientes de Europa. Max, tú nos cuentas. Hola Roberto, muy buenas tardes. Sí, es una de las incautaciones más grandes que ha hecho la Policía de Investigaciones de MDMA, esta droga sintética más conocida como éxtasis, estas pastillas de distintos colores que muchas veces se distribuyen en Chile a través incluso de redes sociales, en fiestas electrónicas. Bueno, se incautaron 125 kilos de estas pastillas a granel y más de 14 gramos, más de 14 kilos, bien digo, de este tipo de droga que venía prácticamente lista para poder sintetizarse acá en laboratorios químicos clandestinos. Bueno, un golpe duro al narcotráfico porque esta droga venía desde Países Bajos, en donde ya aparentemente se habían realizado varios envíos a nuestro país. Por eso,
aduanas, comenzó a rastrear a una mujer adulta que recibió 8 encomiendas desde el viejo continente. Se presume que podría haber sido más de esta droga. Bueno, finalmente se hace de la denuncia a la Fiscalía Local de Pudahuel. Es en ese contexto que la Fiscalía le da orden de investigar a la PDI. Se inicia esta indagatoria de esta mujer, quien recibía constantemente encomiendas desde Europa, y ahí se dan cuenta que en una máquina arenadora, que son estas máquinas que limpian metales y también algún tipo de concreto con fricción, venía al interior de esta máquina esta gran cantidad de drogas. Se intercepta en el puerto de San Antonio, se detiene a esta mujer junto con su hija por este delito gravísimo de tráfico de drogas. Son más de 120 kilos de estupefacientes, droga muy nociva y principalmente peligrosa si es que no se sabe utilizar en las dosis correctas, porque puede causar, según nos dijo la PDI, incluso la muerte por algún tipo de sobredosis. Vamos a escuchar declaraciones de la Fiscalía, que da cuenta de cómo se inicia este proceso investigativo siguiendo a esta mujer varios meses antes, porque ya había recibido algunas entregas que comenzaron a ser sospechosas para aduanas. Se hace la denuncia y es así que se logra detectar este gran envío de esta droga peligrosísima, éxtasis MDMA, conocida técnicamente, que puede causar graves efectos en la salud de las personas. Los funcionarios policiales verifican que la imputada no contaba con ningún tipo de actividad económica que justificara la importación de estas maquinarias, y verifican además que mantenía un envío pendiente que llegaría a Chile el 8 de febrero. Con esta información se solicita al Juez de Garantía de Santiago autorización para la interceptación de las comunicaciones telefónicas de doña Cecilia Venegas, la cual es otorgada por el tribunal. Gracias a esta información, el día 8 de febrero se verifica que efectivamente llegó al puerto de San Antonio un container que contenía en su interior un arenero, ya una maquinaria que supuestamente contendría estas sustancias ilícitas, quedando doña Cecilia Venegas en prisión preventiva y doña Katia en arresto domiciliario total, y se fija un plazo de investigación de 70 días. Bueno, ahí explicaba el fiscal Nicolás Rodríguez de la Fiscalía de Pudahuel cómo estas personas intentaron recibir acá en Chile, en esta máquina arenadora que limpia a presión paredes, muros, distintas cosas, esta droga oculta al interior de esta máquina que fue detectada en aduana. Se hace el rápido aviso a la PDI y es así como se logra hacer el seguimiento, y así se detiene a esta madre y a esta hija, que van a ser formalizadas por este grave delito. Incluso se presume que se puede solicitar una prisión preventiva para ellos por la alta pena que arriesgan. Es una cantidad realmente histórica este decomiso. Son 125 kilos de pastillas ya procesadas y 14 a granel en bruto, que venía para ser procesado acá en nuestro país, seguramente en algún laboratorio clandestino, en donde algunos químicos realizan esta labor, que es sumamente peligrosa además, porque finalmente no saben las personas finalmente qué es lo que están consumiendo. Eso es lo peligroso de consumir estas drogas sintéticas. Vamos a escuchar ahora declaraciones del comisario González de la PDI, que da cuenta también de esta investigación de largo aliento que llevaba más de 2 años y que termina con este decomiso histórico de éxtasis de en total más de 134 kilos, que en total en el mercado contabilizaban 416.000 dosis, que si se hace la conversión a dinero son cerca de 4.000 millones de pesos lo que podría haber ganado esta banda con la venta de estas pastillas de éxtasis. Escuchemos lo que dijo la Policía de Investigaciones. Surgió gracias al análisis de inteligencia de una incautación previa realizada en el año 2022 en la ciudad de Iquique por la PDI, en la cual se identificó una mujer que sería una posible receptora de drogas sintéticas aquí en la región metropolitana. Es por tal motivo que se analizó la información de importación de esta mujer y se determinó que desde el año 2018 a la fecha había realizado 8 operaciones de importación. Claro, ¿por qué se determina que podrían haber sido 8 entregas que recibió ella de droga? Porque ella concurrió 8 veces hasta este sector de aduanas para recibir distinto tipo de maquinaria. Habían unas que eran compresores, otros que eran motores. Esta última era esta arenadora, que es esta máquina que limpia paredes a presión con arena. Bueno, en esas máquinas venía oculta esta gran cantidad de droga que finalmente fue decomisada por la Policía de Investigaciones, evitando que esto caiga en el mercado informal y que lamentablemente termine llegando a consumidores que no saben muchas veces finalmente cuál es el objeto
que están introduciendo en sus organismos. Son drogas sintéticas tremendamente peligrosas. Bueno, Aduana tuvo también una participación importante en esto, por eso vamos a pasar ahora a escuchar al subdirector de esa institución, que da cuenta un poco de las herramientas tecnológicas que tienen ellos para detectar esto. Van buscando al azar personas con ciertos perfiles, pero también tienen sistemas de rayos X que pueden identificar cuando hay envíos de droga. Bueno, la participación de Aduana fue fundamental para poder detener a estas personas y incautar estos más de 130 kilos de droga. Escuchemos lo que dijo el subdirector de aduanas durante esta actividad que se realizó en la mañana, en donde se dio a conocer este importante golpe al narcotráfico. En este caso en particular se trata de 140 kilos de droga sintética compuesta en su gran parte por pastillas, pero además también por droga granulada que viene para ser comercializada o transformada en pastillas acá en Chile. Nosotros tenemos varias herramientas para poder determinar si efectivamente la droga si la mercancía es droga o no. Tenemos tecnología no invasiva que nos permite revisar con escáner contenedores completos. Tenemos binomios caninos que están capacitados para detectar este tipo de drogas, no solamente cocaína, marihuana, como antiguamente se hacía. Bueno, Roberto, importantes medios tecnológicos sumado también, evidentemente, a todo el esfuerzo humano que se hace en el aeropuerto para evitar que se ingrese esta peligrosa droga a nuestro país, éxtasis, un nivel realmente importante de investigación, está frustrando estas entregas que, lo decía la PDI, son 416.000 dosis en estos 120 y tantos kilos que podrían haber sido comercializadas en cerca de 4.000 millones de pesos. Ese era el valor de estas pequeñas pastillas de éxtasis que muchas veces son vendidas en fiestas electrónicas o incluso a través de redes sociales, en algunas aplicaciones también, así que hay que tener mucho cuidado con el consumo de esta droga que, lo decía la PDI, puede ser nocivo para la salud, incluso puede producir la muerte. Max, te quería preguntar si es que la PDI entregó algún antecedente sobre el origen de esta droga, porque claro, acá se detiene finalmente a una madre con su hija por ser las receptoras, pero si este hallazgo permitió también establecer el origen y quiénes enviaron estas drogas desde Países Bajos. No, eso es una investigación que está en desarrollo. Aduana nos decía que ellos también están en contacto con sus pares en el viejo continente para poder determinar quién fue la persona que fue a realizar este envío al aeropuerto de allá para poder depositar esta gran cantidad de éxtasis. Seguramente la Policía de Investigaciones también a través de Interpol puede cruzar investigaciones con Países Bajos para saber efectivamente cuál es el origen, pero había muchas pastillas de distintos colores. Hay que recordar que el éxtasis se distingue según su productor por el color, la forma de la pastilla, algunas incluso vienen con una suerte de dibujos. Estas, por ejemplo, venían con la T de la letra Twitter, que debe ser un nuevo productor de éxtasis que está haciendo. Las que habíamos visto anteriormente tenían figuras de dibujos animados como Bob Esponja, como el ratón Mickey, y viendo ese distintivo es la calidad del productor. Por eso que las personas acá que consumen éxtasis se fijan mucho en el color de la pastilla y el distintivo, porque eso da cuenta de quién la está haciendo, de la seguridad para consumirla, pese a que sea una droga ilícita, porque hay que recordar que acá en Chile también se ha producido éxtasis de forma artesanal, lo que ha tenido consecuencias fatales para las personas que lo han consumido, porque finalmente son químicos que pueden terminar causando la muerte de alguien. Bien, Max, muchísimas gracias por toda la información. En un ratito ya volvemos contigo. Gracias. Vamos ahora al balance de los incendios forestales hecho hoy por el gobierno después de un fin de semana que incluyó también una polémica. En Quillón, Bomberos dijo haber controlado los incendios en dicha comuna, pero minutos después la misma CONAF salió a desmentirlo porque, según ellos, aún existían también focos activos. Cristian de Medici nos cuenta todos los detalles y también del balance que hizo hace minutos el gobierno sobre los incendios que siguen afectando a la zona centro-sur de nuestro país. Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenas tardes. Ha sido un balance que en sí es positivo por el mayor control que se tiene de los incendios en estas 4 regiones de la zona centro de nuestro país, pero por otra parte confirmando lo que tú comentabas, las querellas que pueden haber en torno a estas polémicas que han existido en todo el contexto de la batalla contra los incendios, partiendo por el ataque que había recibido algunos bomberos que se le había negado el acceso a agua, también por lo que conocimos por el caso de este helicóptero tripulado por un piloto español quien había señalado que un empresario le había negado el acceso a agua, y también por otras polémicas en torno al combate de los incendios. Vamos a partir, por supuesto, con el balance principal, el cual cifra más de 80 focos en combate de incendio, y de estos 14 permanecen en alerta porque son de mayor
mayor importancia y obviamente también con un control que ya cumpliéndose 2 semanas de los incendios ha sido un poco mayor. Pero no por eso, por supuesto, hay que quitarle la relevancia a la labor que están realizando las más de 100 brigadas que se encuentran desplegadas en estas 4 regiones, particularmente en los puntos donde todavía hay un mayor control. De hecho, ahí también el subsecretario Monsalve hacía un balance positivo de lo que ha sido el avance de las llamas, pero también cifrando, por ejemplo, detalles que son bastante llamativos. El incendio de Santa Juana, de hecho, ha sido catalogado como el segundo de mayor envergadura en la historia reciente de Chile, con más de 64.000 hectáreas consumidas, además del cortijo y también del de nacimiento. La situación problemática y justo en el límite del Biobío con la Araucanía, sumado también a lo que ocurre en Quillón y entre otras regiones, por supuesto, donde también se ha desplegado un contingente del ejército y también lo que se espera, como lo confirmó la ministra Maya Fernández en este balance, es que se haga un despliegue también para dar un hospital de campaña para los animales. Esa ha sido parte del nuevo balance, por supuesto, considerando que hoy es un día muy importante. ¿Por qué? Porque a contar de hoy, 13 de febrero, comienza el pago de lo que había dicho ya la semana pasada el presidente de la República, Gabriel Boric, con esta ayuda de 1.500.000 pesos para cada una de las familias que han sido afectadas. Pago que va a ser realizado de manera automática. De hecho, el subsecretario Monsalve confirmaba que entre hoy y mañana y posiblemente durante ya el día miércoles ya se tenga una totalidad del pago de todos estos montos para cada una de las familias. Recordemos que se va a realizar a la cuenta RUT en aquellos casos de las personas que obviamente por razones naturales han perdido su documentación. Viene de la mano de un proceso de entregar nuevamente todos estos documentos para poder captar todas estas ayudas y llegar todavía a los lugares donde, pese a que ya se cumplen casi 2 semanas de los incendios, es vital todavía canalizar las ayudas gracias a rellenar la ficha de emergencia, la FIDE. Por eso quiero que preste mucha atención al balance que entregó el subsecretario Monsalve durante esta mañana, luego de esta reunión ya que realizan todos los días para coordinar las ayudas y también analizar la actualización de los incendios. Y actualmente en el día de hoy 303 incendios a nivel nacional, hay 82 incendios que actualmente se encuentran en combate. Como ustedes ven, son 3 incendios más que el día de ayer. En Ñuble mantenemos atención en el incendio Santa Gertrudis, que está ubicada en la comuna de Quillón, que lleva consumida 17.800 hectáreas. En la región del Biobío, el incendio Santa Ana, que finalmente ha afectado a Nacimiento y Santa Juana y se ha transformado en el segundo incendio de mayor envergadura en la historia reciente del país, lleva 64.500 hectáreas consumidas. Ahí escuchábamos el balance que hace el subsecretario Monsalve con respecto a las cifras, que es lo más destacable de esta emergencia que afecta a 4 regiones de la zona central de nuestro país. Bueno, volviendo al tema que yo les comentaba al inicio del despacho y que tiene que ver con las personas que entorpecen la labor que hacen los brigadistas, la CONAF y también bomberos, el Ministerio de Defensa, como también ya todas las autoridades que en realidad están realizando la coordinación en terreno, como también acá en la región metropolitana, confirmaron querellas, por ejemplo, para el empresario Marcelo Picardo, quien, como lo sabemos, habría sido quien presuntamente le negó el acceso al agua a Felipe Bru, el piloto de helicóptero quien denunció la situación la semana pasada ahí en Yumbel, quien al momento de acceder con su helicóptero a rescatar agua y apagar los focos de incendio, el empresario le habría hecho señas de que no podía estar en su territorio y prácticamente lo estaba echando, sumado también a las denuncias que habían realizado un grupo de bomberos de Ercilla, donde una comunidad le habría sustraído el agua, y otras denuncias que también se están dando cuenta de estas personas que entorpecen la labor que realizan cada uno de los funcionarios que están combatiendo las llamas hace ya prácticamente varios días. Por eso también el subsecretario hizo un balance de las medidas que se van a tomar en el fondo y también en relación con cada una de las denuncias que se han conocido en el contexto de esta emergencia y cuál va a ser también la repercusión legal que va a tener en el caso de aquellos que se les va a presentar una querella, por supuesto, en representación del Estado, producto de entorpecer cada una de estas medidas que, recordemos, están en estado de catástrofe y que en ese contexto se habilitaba a requisar cada uno de los elementos para combatir las llamas, por ejemplo, ya sean recursos como el agua, también herramientas o incluso también pertenencias que son de los privados y que posteriormente la CONAF los va a devolver. Escuchemos parte de las palabras que nos entregó el subsecretario Monsalve en este balance, particularmente con lo que tiene que ver con aquellas personas que entorpecen la labor de rescate y también de combatir los incendios. En materia de una emergencia de esta naturaleza, el gobierno siempre va a perseguir la mayor responsabilidad, primero, respecto a la responsabilidad de los incendios y en segundo lugar respecto a la gravedad de colocar obstáculos a la labor
de los servicios de emergencia. Hay que recordar que se pidió a través de la Policía de Investigaciones poder recabar los antecedentes con el objeto de que fueran puestos a disposición del Ministerio Público respecto a la persona que usted menciona que ocurrió el caso en Yumbel. Lo mismo ocurrió con la agresión que recibieron brigadistas de CONAF y también respecto a las amenazas e intimidación que recibieron bomberos en la región de la Araucanía. Ahí revisábamos el balance de estos episodios que son cuestionables, son dramáticos, obviamente hacen reflexionar sobre la acción que tienen algunos compatriotas en el momento de emergencia y que desafortunadamente es la cara más triste que nos ha tocado ver durante todos estos días de arduo trabajo, de batallar contra las llamas. Lo hemos visto también en terreno junto a todos los equipos de Chilevisión Noticias y por otra parte esta noticia que viene un poco a calmar la situación que ha molestado obviamente a los brigadistas, a cada una de las personas que están ahí combatiendo las llamas. De hecho, a eso se suma, por supuesto, ya a la confirmación de la querella que va a presentar el gobierno contra estas personas, a las ayudas monetarias que, como se los decía al inicio del despacho, comienzan a ser pagadas a contar del día de hoy. De hecho, ahí el subsecretario Monsalve entregaba una cifra relevante con respecto a la cantidad de bonos, como se le conoce, de este 1,5 millones, que concretamente van a ser 1.742 bonos para las familias afectadas. Por lo mismo, también puede ir aumentando esa cifra, ya que este catastro se hace junto a rellenar la ficha de emergencia, la ficha FIDE, que está a cargo de representantes del Ministerio de Desarrollo Social y la coordinación que están realizando con las delegaciones presidenciales y con el gobierno regional en cada una de estas comunas que son las más afectadas. Recordemos que el presidente la semana pasada estaba visitando Santa Juana junto a la alcaldesa para realizar un catastro de las familias afectadas, entregar esta noticia en términos económicos y por supuesto también tener una claridad de cuál va a ser las directrices que se van a seguir durante el manejo de la pandemia. Recordemos que ya, si bien se tiene un mayor control, ahora viene otro proceso que, si bien es urgente, toma tiempo y es un proceso muy lento, y es por eso que es importante seguir canalizando esa información para transmitirle la seguridad a cada una de las personas de estas regiones y sobre todo de las localidades más afectadas y que nos ha tocado recorrer presencialmente durante los últimos días. Tenemos declaraciones al respecto de la reunión que se realizó durante esta mañana por parte de las autoridades, puntualizando también las metas que se van a realizar durante los próximos días, como también los desafíos que vienen ahora, por supuesto, en materias de reconstrucción, como la entrega de ayudas financieras. Tenemos los estados de excepción en las regiones de Biobío, Ñuble y Araucanía. Como lo ha mencionado el subsecretario, actualmente sin avisos de altas temperaturas por parte de la Dirección Meteorológica de Chile. El organismo se encuentra evaluando el pronóstico para los próximos días y en virtud de eso es que la programación y el trabajo del COGRID nacional en razón a los COGRID regionales está en mantener el combate de los incendios que aún no están extintos. Bajó la cantidad de alertas rojas que teníamos en el país, manteniendo solamente las alertas rojas en la región de Ñuble, Biobío, Araucanía y en las comunas de Longaví, Pencahue, Sagrada Familia y Curepto en la región del Maule. Ahí revisábamos el balance que también hace de la situación de las alertas que se han declarado en aquellos incendios que son de mayor interés para las autoridades de la emergencia, es decir, mayor control donde los focos de incendio todavía no pueden ser controlados para finalmente dar paso ya a un control mayor, sobre todo en aquellas zonas donde la afectación quizás en términos materiales es mayor, pero también para tener una mayor capacidad de control sumado a los brigadistas, al personal que está en términos aéreos, sumado también a los aviones que ya hemos visto durante estos días. Así que, Roberto, por lo menos ha sido un balance positivo en términos de mayor control, pero no por eso tampoco bajar las alertas, sobre todo en aquellos lugares más críticos. Así que vamos a estar entregándoles un completo informe en las próximas ediciones de Chilevisión Noticias para conocer la realidad que ocurre en el centro sur de nuestro país y entregar el balance de lo que es el pago de esta ayuda económica de 1,5 millones de pesos para todas las familias afectadas. Sí, Cristian, vamos a seguir muy atentos porque también el gobierno señalaba que en los próximos días podría también haber condiciones climáticas propicias para que estas llamas sigan ahí en el sur de nuestro país. Muchas gracias. Ya en un ratito volvemos contigo. Bueno, les cuento que en plenas vacaciones de verano se han incrementado las denuncias de personas que no logran acceder a lagos y playas. Un clásico en las vacaciones. Bueno, en Coquimbo y la región del Maule, por ejemplo, se viven verdaderas disputas territoriales entre los residentes de sectores privados y los veraneantes a quienes se les impide el ingreso.
Es uno de los panoramas favoritos de los chilenos en época estival. Visitar una playa, un balneario y nadar en las profundidades de un lago. Lo bueno es que en nuestro país esos paisajes abundan. Lo malo es que hay ciertos lugares donde el acceso es un tanto complicado. Estamos aquí en Playa Blanca, esta, ¿no? Quiero pasar caminando. Tú dijiste Mira, que el acceso era libre. está toda la gente y están prohibiendo el acceso a la playa. Condominios que impiden el paso, puertas con candados e incluso residentes que restringen los ingresos a bienes de uso público. Hoy, martes 25, son las 12 horas y vamos con camino a Playa Mónaco, Playa Carrizalillo y nos encontramos con esto. Son denuncias que se registran a lo largo del territorio chileno. ¿Quién tiene la razón? ¿Cómo se originan estas problemáticas? Recorrimos distintos balnearios altamente disputados por vecinos y turistas para responder a esas preguntas. Comuna de Bichuquén, región del Maule, y este es el panorama. Impresionante vista a un lago al que no todos han tenido la suerte de llegar. Tiene un sector nomás aquí, ya de ahí para allá todo eso es espacio, sector privado, no hay acceso ahí. Nosotros lo salieron muchas personas diciéndole que saliéramos que era privado. En todos lados del lago, todo era privado y al final recién pudimos instalarlo acá. Estos turistas llegaron hasta la séptima región buscando un lugar en el que descansar y por supuesto refrescarse de las altas temperaturas del verano. Pusieron su atención en el lago Bichuquén, pero allí se enteraron de que no tenían permitido ingresar a ciertos sectores. Acabo de darme una vuelta en lancha por todo el radio de la laguna y claro, o sea, esta playa que ustedes pueden ver es así a todo el sector de la laguna que está privatizado. Es que efectivamente toda esa zona que los visitantes del sector tanto ansían conocer pertenece a un bien privado, es decir, no pueden acceder. El problema, aseguran, es que la playa, que sí es de uso público, es muy pequeña para la cantidad de veraneantes que llegan a la zona. Y es una pena no tener la posibilidad de que toda la gente pueda acceder a él, para disfrutar de la maravilla de este lago. Según el municipio, para solucionar estos conflictos es necesario un estudio que delimite la marea alta de la baja para así demarcar qué porción correspondería al uso público. Pero esa es una solución que llevan años esperando. Una vez que se define ese promedio, están las cantidades de metros en donde el acceso tiene que ser público. Y eso se tiene que hacer con estudio histórico. Pero si no se determina eso, siempre va a existir esto en donde todas las instituciones, incluyendo el municipio, terminan lavándose las manos. Debates que se generan en otros puntos de nuestro país. Nos trasladamos desde la séptima a la cuarta región. Aproximadamente 400 kilómetros al norte de Santiago se encuentra Playa Blanca, probablemente bautizada así por el color de sus arenas. Patricio viajó desde Santiago directo a la región de Coquimbo. Quería conocer Playa Blanca, pero en la puerta se encontró con un panorama inesperado. Nosotros vinimos con la familia a la playa y acá los jóvenes nos dan información que este terreno es privado. Por ende, no hay acceso a la playa. Solamente acceso caminando. El impedimento es este portón ubicado justo en medio del camino. Antes, para llegar hasta este lugar lo hacían en auto, ahora ni siquiera los dejan acercarse. Oye, tú no puedes condicionar que saquemos los autos, tú lo que tienes que tener es abierto ahí las 24 horas. No puedes tener cerrado ahí, no puedes tener una puerta con acceso a la playa cerrada con un candado. Hace algunos años, los habitantes de este condominio permitían que los turistas se estacionaran justo en este lugar, que corresponde a un sector privado. Desde ahí tenían que recorrer 11 minutos a pie, pero ese acuerdo entre residentes y turistas ya no existe. Pucha, fome, po. Venimos hasta acá y nos dejan pasar. Supuestamente las playas son para todo el mundo y no es así, po. Que teníamos que dejar los vehículos a 5 kilómetros para hacia arriba y de ahí nosotros pudimos entrar de a pies caminando hacia allá. Exactamente, como ya no se les permite estacionar justo donde está ubicado el portón, deben dejar sus autos a 5 kilómetros de distancia. Eso quiere decir que ese recorrido que antes tardaba menos de 15 minutos a pie se transformó en un paseo de más de una hora. Los accesos no pueden ser
privado, están haciendo un acceso privado de algo que es público. Todas las playas son públicas, ellos no pueden tener un acceso cerrado. Efectivamente, la ley sanciona con multas a quienes nieguen el acceso a bienes de uso público como los lagos y las playas. En este caso, los residentes sí dejaron un acceso peatonal para que ingresaran los turistas. El problema es que ese camino es extenso, compleja situación, considerando que la normativa vigente no regula las distancias de estos caminos. Efectivamente, la ley en este caso no especifica un metraje, una distancia que debiese existir, por ejemplo, entre lo que sería un estacionamiento al acceso a las playas, y por eso es que nos hemos encontrado, como en este caso, con un acceso por lo menos de estacionamiento de aproximadamente 7 kilómetros, ¿ya? Lo que obviamente es algo que para cualquier persona vendría siendo un camino bastante largo, por lo menos para llegar a la playa. Conflictos territoriales que son responsabilidad del Ministerio de Bienes Nacionales. Mediante fiscalizaciones se encargan de estas disputas y de negociar con los privados en esos casos en que el acceso disponible no es el más fácil de cruzar. Tener un terreno frente al mar es sin duda una suerte, un privilegio. Entonces uno esperaría que las personas que están en esta posición, lo mínimo es que también colaboren en garantizar que todas las personas puedan acceder a las playas que son un bien nacional de uso público. De acuerdo a la Plataforma de Bienes Nacionales, a la fecha ya se han ingresado más de 130 denuncias en torno al acceso a las playas, 47 por acceso cerrado, 40 por cobros irregulares y 17 por la intervención de terceros que impiden el ingreso. Acusaciones que suman y siguen y que empañan las vacaciones tan esperadas. A menos de una semana del inicio del Festival de Viña, otro artista dijo que no se subirá al escenario de la Quinta Vergara. Esta vez fue el turno del humorista nacional Yerko Puchento. Los cambios en la programación en el día de su presentación habrían influido en la decisión. Ítalo, tengo muchísimas preguntas para hacerte respecto a esta cancelación de última hora, pero quería partir preguntándote cuáles fueron las razones finalmente por las cuales el comediante se baja cuando ya no quedaba nada para el inicio o para la rutina ahí en la Quinta Vergara. ¿Cómo estás? Hola Roberto, claro, no quedaba nada, es absolutamente inusual lo que estaba sucediendo con esta versión 2023 del Festival de Viña. Hace unos días atrás Maná se había bajado de esta versión 2023 y ahora lo hace Daniel Alcaíno, que con su personaje Yerko Puchento para muchos se presentaba como una de las opciones más atractivas en lo que tenía que ver con el humor en Viña este año. Según el actor, dice que se decidió bajar junto a su equipo de esta edición del festival porque la organización no respetó la única condición que ellos habían pedido a la hora de firmar con el Festival de Viña. Según él, era una condición que habían pedido en agosto, cuando se habían iniciado las gestiones, y tenía básicamente con ver que él quería ir un día del festival donde hubiesen dos artistas que convocaran a un público adulto. Él decía, queríamos asegurarnos porque es el público que en general lo ha seguido durante toda su trayectoria a lo largo de su carrera, sobre todo en estelares de televisión, y al que apunta además su rutina. Fue esa la condición que no se cumplió, porque si bien en un primer minuto se le había dicho que iba a ir el día lunes, iba a subir a la Quinta Vergara, era el mismo día que se iba a presentar Maná. Faltaba por confirmar el segundo grupo, pero por lo menos ya Maná aseguraba un público más adulto. Pero bueno, la semana pasada finalmente la organización, y tras la deserción de Maná, decidió ubicar en ese día a Tini y a Emilia, que son dos intérpretes que apuntan directamente al público juvenil. El actor dice que se enteró de este cambio de artistas por la prensa, que no le avisaron, y que inmediatamente decidió hablar con los organizadores del festival para pedir un cambio. Le dijeron que no se preocupara, que eso iba a suceder, que iban a mover a otro de los comediantes y que él iba a tener un día diferente, que iban a tratar de que fuese el día siguiente de este día lunes, el martes, donde se va a presentar Alejandro Fernández y los Jaivas, que era un público que también estaba mucho más asociado a lo que él pedía. Pues tenemos declaraciones, Daniel Alcaíno ha hablado en referencia a esta situación y también asegurando que no tiene nada que ver con lo que pasó en el Festival de Puente Alto, donde recibió pifias del público más juvenil. Él asegura que esta condición había sido puesta por su equipo en agosto pasado, cuando se iniciaron recién las gestiones para que pudiese llegar a Viña 2023. Pasamos a escuchar sus declaraciones. Los temas que tratamos nosotros son
de gente que ha vivido 50 años sobre la faz de la tierra y en Chile y que ha padecido este país de esa manera. De 40. Claro, entonces le decís, la ira si Hasler jugará en el Bayern Múnich y se dirán los cabros chicos, no sé. Fernando González en la escuela de teatro nos decía, el público, nunca hay que echarle la culpa al público, fuiste tú. Y si fuiste a meterte para allá, tendrías que haber sabido. ¿Y tú sabes a lo que vienes para acá? Por supuesto, como decía, tengo 30 años ya trabajando en el Festival de Viña, pero no estaba en el escenario, eso es diferente. Una risa de 20.000 personas, quizás es una ola gigante, yo estaba acostumbrado a andar en olitas chicas, pero esta ola gigante hay que saber medirla, saber entrar, salir, basta que una persona se ponga a pelear en la galería y te quita el foco de atención. Ítalo, el festival empieza en menos de una semana, empieza el domingo que viene. Ya tuvieron que improvisar los organizadores el número para reemplazar a Maná, eso reprogramó todo. Pero ¿qué va a pasar ahora con el número de humor, la noche en que se iba a presentar Yerko Puchento? ¿Quién lo va a reemplazar? ¿Están buscando un reemplazante? Las rutinas que se tienen que realizar en el Festival de Viña del Mar son preparadas con muchísimo tiempo de antelación, así que creo que difícilmente un artista pueda aceptar con tan poquito tiempo de preparación ir a pararse frente al monstruo. Sí, Roberto, es una tremenda apuesta porque, claro, de hecho el mismo Yerko Puchento decía que venía durante hace meses trabajando con el equipo, estaban organizando su equipo y el equipo del festival para ver lo que iba a ser esta presentación. Y según lo que ha trascendido, por lo menos se están barajando dos nombres, se está hablando con dos artistas, con dos comediantes que puedan subir al festival entonces el próximo lunes a ocupar el espacio que deja Yerko Puchento. La idea del festival y de las organizaciones es que todas las noches exista humor porque además suele ser el momento donde se generan los pics de audiencia, son los momentos más vistos del Festival de Viña del Mar, por eso que desde hace cerca de 10 años que todas las noches del festival tienen sí o sí a un comediante. La apuesta es complicada para los organizadores y para el comediante que además decida ir al Festival de Viña. En mi opinión se ve un poco feo además, porque en general el ir al Festival de Viña es un premio para aquellos comediantes que han tenido una carrera importante durante el último año y acceden a este sitial de privilegio, este escenario de nuestro país tan importante como el festival. Y lo que se va a ver ahora es algún comediante que decida muy valientemente subir al escenario, pero evidentemente es como lo que pudiesen conseguir de aquí a una semana más con un comediante que tenga una rutina que pueda funcionar en el Festival de Viña, además en una noche particularmente cargada al público juvenil. Sobre esto, por ejemplo, le preguntamos a Álvaro Salas, que estaba hoy día en la mañana acá en nuestro canal, sobre cómo se resuelve una situación ahí. Él decía que estaba sumamente sorprendido con esta noticia, había estado conversando la semana pasada con Daniel Alcaíno, le decía que estaba muy emocionado de llegar al Festival de Viña porque tenía todo preparado, estaba contento con el público que le tocaba y él decía, es difícil conseguir ahora un artista que se atreva a enfrentar este tremendo desafío de ir a la Quinta Vergara con una semana de preparación. Es absolutamente inusual. Pasamos a escuchar las declaraciones, la opinión que dio un clásico y uno de los referentes del humor en Chile, Álvaro Salas. Miren. Estaba muy contento él porque esto fue hace una semana atrás. Estaba contento porque en el segundo día y me contaron que le tocaba con Maná, que tampoco va. Iban con orquesta, que tampoco iba en ese día. Y no sé. Pero me sorprende lo que está pasando hoy día. Que lata por el Festival de Viña, porque lata que esté pasando tantas cosas raras a tan pocos días que se inicia. Pero normalmente los humoristas tienen que buscar un día que haya un público que esté más o menos de acuerdo a lo que uno hace. Ese día quedó vacío, lo más probable es que estén buscando algún humorista. ¿Será posible subir a un humorista a tan poquitos días de fin? Mi teléfono lo tienen ahí, no lo he cambiado, pero no. Ojalá que no haya humor todos los días, pero está difícil encontrar a alguien para contratarlo una semana antes. Está difícil eso. Ítalo, corrígeme si estoy errado, pero yo no recuerdo un festival de Viña donde haya habido tantas cancelaciones a tan poco tiempo de empezar el mismo Festival de Viña. Esto también ha provocado una polémica gigante y muchísimos problemas en la organización. E incluso hay un rumor a esta hora, hay algunos medios que aseguran que Mauricio Correa, el productor ejecutivo del Festival de Viña, habría renunciado. Otros dicen que es un trascendido, pero todavía no hay un comunicado oficial para saber si finalmente el productor ejecutivo del certamen renunció después de todas estas polémicas.
Sí, es absolutamente inusual lo que está sucediendo con este Festival de Viña. Álvaro Salas me ayudaba a recordar que tal vez Felo hace unos años atrás se bajó, pero un mes antes de un festival. Pero la verdad que artistas no se recuerdan que se hayan bajado tan cerca a la fecha, y claro, mucho tiene esto que ver con la organización del festival, que ha estado muy cuestionada. Se esperó hasta último momento para confirmar 3 números. Recordemos que hubo una noche que estuvo vacía durante varias semanas, y eso ya en sí es muy extraño. Era muy extraño además que el orden de los humoristas, el día en específico el que se iban a presentar, tampoco se reveló hasta recién hoy día en un comunicado donde la organización del festival da cuenta de que Yerko Puchento se baja de este certamen y aprovecha entonces de dar el mapa de cuáles son los días en los que se va a presentar cada uno de los humoristas. Es absolutamente inusual lo que está sucediendo. Hay expertos que dicen que esto tiene que ver porque el mercado al que se tuvo que enfrentar los organizadores del festival post pandemia es distinto al que existía antes de la pandemia, que fue el último festival que se realizó. En fin, son distintas razones las que podrían estar explicando este momento complejo que estaba viviendo la previa del Festival 2023, un festival que había prometido la propia alcaldesa Ripamonti iba a ser a la altura, iba a ser incluso mejor que todos los que se habían hecho anteriormente, y la verdad que lo que se ve ahora es harta polémica, una apuesta que para muchos está orientada al público más juvenil, más que al público tradicional del Festival de Viña, y no se sabe mucho cómo vaya a responder eso en términos de audiencia. Lo concreto es que sin lugar a dudas se trata de uno de los festivales de Viña más difíciles, por lo menos de los últimos años a la hora de producción. Pasamos a revisar más declaraciones de expertos que hablan sobre este momento en particular que está viviendo el Festival de Viña y cómo se puede venir de aquí en adelante este certamen que sin duda es relevante para Chile y para la ciudad de Viña del Mar en particular. Miren. Iba a ser una noche un poco clásica con Maná, y ahora es una noche súper centennial, súper juvenil, con Tini y con Emilia, que es una chica argentina muy jovencita que viene de esta segunda generación de Rombay, que vamos a ver cómo le va porque tiene apenas un disco. Estas como artistas de última hora, plegándose a la parrilla que ya había, generan mezclas complicadas. O sea, Tini y Emilia conviven entre sí, lo que sí pasa es que el público que había comprado para Maná probablemente devuelve esos tickets. A un humorista como Yerko Puchento, que se forjó en televisión abierta, que tiene un estilo de humor a medio camino entre el stand-up, pero también con estos elementos que requieren mucho de la tele y que requiere ser conocido por otro público, le conviene estar con esta audiencia más familiarizada con ese público. Es una parrilla centrada fuertemente en la música urbana. 8 de los 12 artistas confirmados para Viña 2023 tienen algún vínculo con el reggaetón o el trap o los sonidos urbanos. Por tanto, denuncia del productor ejecutivo del Festival de Viña del Mar. Hay versiones encontradas, hay algunos medios que señalaron y ratificaban esta renuncia. Sin embargo, hay otros que lo dan como un trascendido. La decisión, dicen, es tomada luego de que la parrilla programática se modificara a raíz de la cancelación de Maná por razones de salud, lo que cambia en su totalidad el grupo etario del público que asistirá la noche del 20 de febrero al anfiteatro de la Quinta Vergara. Claro, Yerko Puchento se iba a presentar un determinado día, con determinadas circunstancias y con un determinado público, y cuando ve que el público puede llegar a ser distinto a raíz de estos cambios, prefiere entonces no arriesgarse porque interpreta de que la recepción que pueda tener su rutina ante otro público puede ser distinta. Pero es una noticia en desarrollo. Estábamos esperando que desde la organización del festival anuncien de manera oficial si es que efectivamente esta renuncia se materializó o no, la renuncia del productor ejecutivo del Festival de Viña 2023, Ítalo. Sí, un productor con el que Yerko Puchento había tenido una muy buena relación. De hecho, cuando él da a conocer que se baja del Festival de Viña, realza el trabajo que tuvo en conjunto con Mauricio Correa. No lo culpa de nada de lo que ha sucedido. Incluso dice que se intentaron hacer las negociaciones posibles para cambiar a un humorista de día en particular. A Belén Mora fue a la que se le habría pedido que se cambiara al día lunes y le dejara entonces el día martes a Yerko Puchento, y es el equipo de ella la que se niega a hacer ese cambio. Y finalmente le dicen a Yerko, oye, no fue posible, no podemos cambiar a más artistas y es lo que te toca, y es ahí es donde él decide entonces bajarse de este Festival 2023. Lo concreto es que, pero específicamente
específicamente para Viña del Mar es muy relevante porque económicamente ayuda mucho a la ciudad, es el final del verano, alarga el verano, se genera una gran cantidad de turistas en esa zona y es lo que complica, ¿no?, que este festival pierda potencia y afecte económicamente también a la ciudad jardín. Conversamos con parte de los turistas de los viñamarinos que ven con un especial aprecio al Festival de Viña sobre lo que ha sido esta previa bastante compleja y accidentada para este regreso de Viña después de 2 años. Vamos a pasar a escuchar sus opiniones. Buena, pues no viene la Cristina Aguilera, un encuentro estupendo, Fito Páez. No, bien, hay algunos más jóvenes que no los conozco tanto. Ubico solo a la Cristina Aguilera y los que cuentan chistes, nada más. Solo conocía a Maná, estaba feliz que iban a venir y ahora nada, se bajaron. Hay más artistas jóvenes, de los viejos están los Jaivas, Fito Páez. Y la juventud ahora quiere puro reggaetón, po. Si nos, ¿El lo que está más enfocado a ese lado? Claro, nosotros quedamos fuera. Ítalo, tengo otra duda, ¿por qué? Sí, no, desde el momento donde se anunció que Maná no venía, se abrieron las posibilidades virtuales para que las personas pidieran la devolución de su dinero, quienes no quisieran asistir a esa noche y que habían comprado las entradas solamente para ir a ver a Maná. Esa opción sí está para aquellas personas que habían planificado ese día en particular para ver a este grupo mexicano, así que en ese punto en específico no habrían complicaciones para las personas, más allá de la desilusión de haber pensado que Maná iba a estar en la Quinta Vergara. El problema ahora es para las personas que van a ir a ver el festival los otros días, esperando que todo se realice de la manera correcta, pero en particular para el día lunes, donde todavía no se sabe qué humorista se va a presentar, si es que se va a presentar algún humorista o si se va a presentar algún otro grupo, porque según lo que dio a conocer la alcaldesa el viernes pasado, desde el momento cuando se anuncia que va a venir Tini y Emilia ese día, las entradas se vendieron casi a tope esa misma jornada. Entonces, además, no hay espacio para que personas que quieran ir a ver a un humorista en particular o que quieran ver a otro grupo que vayan a poner en esa noche puedan ir a asistir como público. Tribunas ahí de la Quinta Vergara. Muchas gracias. Que estés bien. Bien, ya son las 2 de la tarde. Nosotros vamos a una breve pausa. Ya volvemos. La canasta básica de alimentos superaría los 65.000 pesos en enero. Este aumento era esperable en el contexto actual. Sin embargo, el alza duplica a la inflación que registra nuestro país. ¿Por qué ocurre esto, Carla? Tú nos cuentas. Hola Roberto, buenas tardes. Claro, lamentablemente hace unos días atrás, específicamente el miércoles pasado, pudimos conocer el índice de precio al consumidor correspondiente al mes de enero, el cual fue de un 0,8% y donde uno de los productos que más tuvieron variaciones e incidencias fueron los productos, los alimentos y las bebidas no alcohólicas. Entre ellos, entre todos esos alimentos, que son aproximadamente 75, al menos 65 de ellos tuvieron una incidencia al alza. Esto, ¿qué quiere decir? Significa básicamente que los productos que se consumen básicamente a diario, por ejemplo el pan, la naranja, las carnes, tuvieron un alza y algunos de ellos, muy poco para ser específicos, se mantuvieron. Con este 0,8 correspondiente al mes de enero, significa que la inflación a nivel país desde enero del año pasado a este enero fue de un 12,3% y esto se considera específicamente que lo que se puede concluir respecto solamente al sector de alimentos, que es la canasta básica de alimentos, que subió desde los 64.400 pesos que tenía en diciembre del año pasado, ahora subió a un rango cercano o superior a los 65.000 pesos. Específicamente, el rango fluctúa entre los 64.900 y los 65.200 pesos en enero de este año, es decir, casi 1.000 pesos más respecto de diciembre del año pasado, y esto se estima que el aumento anual de la canasta básica de alimento correspondiente al mes de enero de este año se habría ubicado entre un 27% a un 28%. Esto lo que quiere decir que es el doble respecto de la inflación que tenemos actualmente del 12,3% que yo les mencionaba hace un momento, y en cuanto solamente a alimentos tenemos un incremento de un 27 a 28%, una cifra bastante alta y considerable que las personas principalmente se dan cuenta, y aquí es donde nosotros pudimos conversar con economistas al respecto que nos indican que es la cantidad
de alimentos que ha subido de precio en respecto a todo el año pasado y al menos en lo que va de enero también de este año ha sido bastante importante. Poco más del 80% de solamente alimentos han tenido un incremento y eso se repercute directamente en el bolsillo de las personas y sobre todo de las personas que tienen menores ingresos. Pasemos a escuchar las declaraciones del economista que nos hablaba sobre estos alimentos que han tenido un alza. La canasta básica de alimentos mide 75 productos en esta canasta que han subido más del doble en la inflación. Y eso tiene alto impacto negativo en las personas porque básicamente baja el poder adquisitivo por el costo de la vida aumenta. Los más perjudicados lamentablemente en este sentido son los sectores de menores recursos donde le encarece el costo de la vida y tienen menor poder adquisitivo porque compran mucho más caro los productos que antes valían menos. En ese escenario hay decisiones de compra que se postergan, principalmente las que no son primera necesidad, y sí se concentran las compras en los productos de alimentos, que es primera necesidad básica de las personas. Claro, aquí hay que hacer la comparación tal como lo decía el experto, que la mayoría de los alimentos lamentablemente han tenido una incidencia al alza dentro del mes de enero, lo que va del año y respecto de todo el año anterior. Pero también hay que hacer la diferencia que existen dos variables que son bien considerables. Una es la variación de los precios y otra es la incidencia de los alimentos. La variación de los precios, aquí claramente se puede ver que lo que más ha tenido una incidencia al alza ha sido el limón, la manzana, la naranja, la leche en polvo, lechuga. La mayoría son frutas y verduras estacionales, pero si hablamos de la incidencia, es decir, lo que más le afecta a la gente a pesar de que no suba tanto porque, por ejemplo, son de consumo diario, entre el número 1 está el pan, que tuvo una incidencia por sobre cualquier otro alimento, seguido por la carne y también las hortalizas. Estos son alimentos que la gente inevitablemente, no puede evitar comprar principalmente porque requieren parte de la nutrición y de las calorías diarias que se necesitan en el día y esto también está medido dentro de la canasta básica de alimentos que escuchábamos hace poquito que nos comentaba el experto. Se hizo un estudio respecto de esta canasta básica con todos los datos que le hemos entregado hace muy poco que realizó la Universidad Católica y pudimos conversar con ellos para saber cómo fue y a qué se deben esta alza de los alimentos principalmente y la variación y la alta variación en cuanto al porcentaje del alza de los productos. CLAPE estima que el mes de enero va a haber un aumento entre un 0,8 a un 1,3% mensual. Esto viene siendo igual o mayor a la variación que tuvo el IPC general durante el mes de enero. Esto nos lleva a que la canasta básica va a tomar un valor cercano a los 65.000 pesos. La canasta básica en enero de 2022 aumentó casi en un 30%. En el 2012 la canasta básica estábamos en torno a los 30.000 pesos. O sea, esto ya ha aumentado prácticamente más del doble de su valor en pesos chilenos. Claro, nosotros también pudimos conversar con gente en la calle y preguntarles su impresión respecto de cuánto aproximadamente creen ellos que ha tenido una incidencia al alza los alimentos y las bebidas no alcohólicas. Entre ellos nos decían algunos solamente al ojo un 10%, otros nos decían un 50%. Lo cierto es que en base a este estudio se determinó que los alimentos han tenido un alza entre un 27 a un 28% al menos dentro de los últimos 12 meses y también les consultamos a ellos sobre cuál es el producto que más les ha llamado la atención respecto de las alzas que ha tenido. Aquí pudimos escuchar de todo, pudimos escuchar los que yo les mencioné, ha sido el pan, el limón, el aceite, que son productos que durante este último tiempo han tenido una repercusión bastante importante porque el precio efectivamente ha sido considerable. Por ejemplo, el plátano hubo un momento en el que superaba el valor del kilo de los 3.000 pesos, el pan todavía se mantiene en un valor bastante alto, el kilo aproximadamente por sobre los 2.000 pesos en algunos lugares, así que bueno, pudimos tener sus impresiones, saber qué es lo que a ellos les afecta más en la economía de su hogar. Pasemos a escuchar a las personas entonces para saber cuáles fueron sus impresiones respecto a la alza de los alimentos. Todo en general, la lechuga que era lo más barato, igual está cara. Las papas, pero es que en realidad está todo caro, todo sube. Sí, la caja de huevos, más o menos 30 huevos, 6.000, 7.000 pesos. Hace 6, 7 meses que están en ese precio. Pero respecto al año pasado, sí ha habido una alza
considerable, importante, que se ha sentido mucho. En general todo ha subido mucho de precio, pero frutas y verduras se ha notado mucho el alza. Ya el año pasado tú encontrabas alimentos, frutas y verduras por más de 1.000 pesos. Hoy día hay muchos que están llegando casi a los 2.000 pesos, incluso hay algunos que están a más de 2.000 pesos el kilo, y eso es harto. Claro, ahora la pregunta de rigor es ¿cuándo principalmente van a bajar los precios de los productos? Para eso todavía no hay una respuesta porque lamentablemente, como nos han dicho nosotros los economistas, primero se debe vender lo que se compró con un dólar más alto, los precios se tienen que comenzar a estabilizar para luego quizás ver y comenzar a ver una baja en los productos de alimentos y principalmente llegar a la meta, al menos de este año, de la inflación que debería variar entre un 5 o un 6% según lo estima el Banco Central. Bien, Carla, muchísimas gracias por toda la información. Ya volvemos contigo. 2 de la tarde con 16 minutos y ya está en el estudio Eduardo para todo el pronóstico del tiempo y sobre todo con el ojo puesto ahí, en eso que muestra el mapa, los incendios forestales que afectan a la zona centro-sur de nuestro país. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú, Robert, cómo estás? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. De verdad, qué gusto compartir contigo igualmente, digo lo mismo. El estudio. Oye, a ver, te perdiste, desgraciadamente los incendios forestales, chiquillos, discúlpenme, pero es que tiraba una talla muy buena. Porque el tema es que ha estado afectando tanto, han sido tantas las hectáreas que ya prácticamente estamos pendientes de lo que está sucediendo en esa zona. Claro. El viento, desgraciadamente, va a seguir, sigue con intensidades muy similares y desgraciadamente todo apunta a que hacia el viernes y sábado volveríamos a tener una nueva ola de calor, pero en el sur, no acá en la capital. De hecho, las temperaturas máximas tienden a bajar hacia el día jueves-viernes porque se desarrollaría nuestra querida vagua costera en la zona central y por lo tanto algo nos va a refrescar. Ayer el gobierno habló de ventana climática, un pequeño recreo que podrían tener estas altas temperaturas que podrían favorecer la extinción de las llamas, pero también después decían que iban a volver las condiciones propicias para la generación de los incendios. O sea, no es para la generación, porque yo soy de la tesis que y soy súper responsable de lo que estoy diciendo, mi tesis es que todos estos incendios forestales han sido provocados. Entonces, para la propagación, por lo que sea, no estoy diciendo cuál es el motivo del origen, pero todos estos tienen una característica antrópica. ¿Por qué? Porque la única razón, la única fuente de incendios naturales ocurre generalmente por grandes tormentas eléctricas en sectores precordilleranos, en la región de la Araucanía, y no han habido. Entonces, si descartamos ese factor, obviamente que aquí hay un factor netamente antrópico, accidente, lo que sea, da lo mismo. El tema es que el viento se tiende a mantener. Estos días, como hemos tenido sistema frontal, ayer tuvimos lluvia en la región de la Araucanía, este sistema frontal se retira ya definitivamente el día jueves y por lo tanto viernes, sábado, conjunto con el desarrollo de la vagua costera, la aparición de una nueva alta presión hacia el día miércoles que cruza hacia Argentina, va a traer nuevamente aire cálido desde Argentina, provocando este viento cordillerano y por lo tanto aumenta nuevamente la temperatura viernes y sábado y nosotros por lo menos acá nos vamos a mantener en un rango que ya te lo voy a mostrar mientras vemos aquí la imagen de Santiago, en donde si bien es cierto, la temperatura al momento es casi 29 grados, lo que muestra el cielo es de un celeste mucho mejor de lo que estábamos viendo la semana pasada con no sé si podemos pinchar ahí Valparaíso porque también está hermoso con un cielo completamente azul. Ahí está, a esa imagen me refería, la estábamos viendo en el web. Es precioso así porque nosotros la teníamos a la espalda. Ahora, veamos lo que va a pasar en esta jornada porque las precipitaciones van a estar en forma débil, aislada, desde la región de la región de los lagos hacia el sur, con algo de viento. Son precipitaciones, reitero, débiles. La zona de calor se va a concentrar nuevamente de la región del Biobío, ahí por eso estoy dejando Chillán 30, porque para allá apuntan los termómetros, 28 en Los Ángeles, así que igual algo de calorcito va a estar ahí cerca de la Araucanía. El tema es que todo esto se va a mantener con cielo despejado, afortunadamente, y damos las gracias a todos los que han estado combatiendo ahí en los centros forestales, a los brigadistas, a los bomberos, a los voluntarios, porque ya tenemos mejor calidad del aire, así que tenemos jornada despejada y el borde costero, 21-22 grados, los valles interiores bordeando los
los 30, así tal cual. Mientras tanto, en el norte van en retirada las precipitaciones por ahora, pero máximas que ya han estado ahí cerca de los 27 grados en Arica, en Iquique, prácticamente 24 en Antofagasta. ¿Y qué es lo que va a pasar, Roberto, acá en la capital? Y te lo comentaba por lo que va a pasar los próximos días. Primero, hoy día la máxima va a estar ahí 30, 31, por ahí va a andar la temperatura máxima en esta jornada, donde el pic en este momento 29.3, lo más alto que hemos tenido hasta el momento. Así que todavía quedan algunas horas para que siga aumentando la temperatura. Para mañana y pasado subiría 2 grados, ahí tenemos 32 a 33. El día jueves entraría entonces este aire medianamente húmedo de la costa, lo que haría refrescar al menos acá la temperatura a unos 29 grados aproximadamente, y sería la primera vez en prácticamente 20 días donde veríamos el descenso de los 30 grados. De verdad, eso sería ya un hito para nosotros acá en lo que va el verano. Sí. Pero desgraciadamente, como baja la temperatura acá, se va el calor hacia el sur, y ahí es donde nosotros empezamos a colocar ya, Roberto, la atención nuevamente en el Biobío, en el Ñuble, en la Araucanía, porque tiende nuevamente a subir por 2 días la temperatura a unos 33 grados aproximadamente, Roberto. Bueno, vamos a estar muy atentos a eso y a pesar de que esas condiciones podrían favorecer, yo te decía al principio, más que la generación, la propagación de las llamas. Porque una vez que se generan, cuando ya hay vientos fuertes, finalmente sabemos lo que pasa y esperemos que no se vuelvan a repetir esas condiciones. Ojalá que las condiciones se den y también voluntariamente estemos todos en pos de que esto no vuelva a suceder de la misma forma como sucedió este fin de semana. Eduardo, muchas gracias. Vale, Roberto. Buen día. Chao. Buena tarde. Yo les cuento ahora que aún queda verano y aumentan las denuncias por estafas en arriendos de temporada. Inescrupulosos que engañan con falsos avisos frente a los que muchos depositan incluso la mitad del valor. Aquí las recomendaciones si es que va a reservar alguna casa o departamento en la playa. Si aún no ha salido de vacaciones, ponga atención, porque a pesar que faltan pocas semanas para el término del verano, los delincuentes virtuales continúan al acecho, precisamente de quienes busquen un arriendo para lo que queda de vacaciones. Entonces ahí en mi Facebook me comenzaron a aparecer miembros, y comencé a pinchar y comencé a tener información en diferentes calderas, Bahía Inglesa. Y como a María Isabel le gusta conocer nuevos lugares, se tentó con una promoción de alojamiento, pero esta vez la suerte no la acompañó. Se interesó en una cabaña y depositó previamente 60.000 pesos. El viaje fue algo abrumador, su llegada aún peor. Apenas llegamos, cuando llegamos a Caldera lo llamo para decirle que estamos y no me contestaba. Ya a esa altura sospechaba lo peor. Toqué y me salieron los dueños que no era, que no habían arrendado a nadie. Me dice, y ahí me sentí, pero yo con mis niñitas, mi mamá a las 9 de la mañana con mis maletas, me sentí que... Según autoridades, el litoral central es por lo general la zona que concentra mayor cantidad de veraneantes y por lo mismo la mayor cantidad de denuncias. De personas que llegan desesperadas por poder alojarse, porque en el fondo llegaron a un lugar, mayoritariamente pasa mucho en Viña, de que reservan un lugar y llegan y efectivamente habían alcanzado a transferir el abono del dinero y no existía el lugar. Pero los casos suman y siguen, también en otras partes de Chile. María Isabel y Claudia son el ejemplo. Llegando ya a la casa estaba con candado y pastizales. Ahí nos dijeron que varias personas habían acudido a preguntar ahí mismo qué pasaba con esa casa. Ahí nos dimos cuenta que no habían estafado. Verdaderos expertos en registrar casas ajenas o que simplemente no existen. Conocen las mejores ubicaciones, detalles y hasta suplantan identidades. Me manda un recibo de luz, me dice ella, mi hermana, y daba la calle, la googleé y era la avenida, era la calle, era todo. Lo peor es que el turismo se ve empañado por este cuento del tío. Si copian las redes sociales, copian las fotos, todo para poder ofrecer un servicio, un alojamiento que obviamente no es de ellos y que quieren ofrecerlo para poder tener ganancia. Las recomendaciones son ya conocidas. No pagar el monto total completo y chequear muy bien a las personas que ofrecen el arriendo y los sitios web. Así lo recomienda Carabineros a través de redes sociales. Prefiere buscar en sitios oficiales y especializados en arriendos. En caso de hacerlo por redes sociales, revisa los comentarios, busca recomendaciones, fíjate en la fecha de creación del perfil. Si me otorgan datos bancarios de un tercero,
y no corresponden a la persona con la cual yo tomé contacto, es señal de que podría estar pasando algo. En caso de ser víctima de estafa en arriendos de verano, es fundamental denunciar ante Carabineros, la PDI o en cualquier tribunal. Bien, ya está Carlitos Greitsch con nosotros en el estudio. Vamos a hablar, Carlos, de un tema donde existen más dudas que certezas. Porque Estados Unidos ya ha confirmado que ha derribado varios objetos voladores no identificados y todavía no ha dicho de qué se tratan estos objetos, lo cual ha alimentado las sospechas de algunos que dicen que podrían ser extraterrestres que no visitan desde algún otro planeta, pero no se sabe nada al respecto. Sí, esa es la teoría más conspirativa dentro de todo, pero que también es válido, dado que la alternativa de que sea un UFO, ¿no? Un objeto volador no identificado y que venga desde una dimensión distinta al planeta Tierra, existe. Ahora, ¿qué es lo que sabemos hasta este instante? Hay 4 incidentes reportados, que son objetos que han sido interceptados por la Defensa Aérea estadounidense. Ya sabemos el globo, ¿no? La semana pasada estuvimos toda la semana atentos a este globo originario de China. Se supo que venía de China, ese sí. Fue derribado. China dijo esto fue una exageración, una reacción demasiado alerta por parte de Estados Unidos. Bueno, después de eso viene un fin de semana con varios incidentes. El viernes los aviones derribaron un objeto en Alaska. El sábado un avión F-22 derribó un objeto a gran altitud cercano a Canadá. Y ya después vino el domingo la orden de Joe Biden de derribar otro objeto sobre el lago Hurón. Esta fue una orden de Joe Biden directamente. De estos 3 objetos del fin de semana, China no se ha hecho cargo y de hecho Estados Unidos tampoco los atribuye al régimen. Claro, por eso se alimentan las dudas, porque en primera instancia dijeron, era un globo chino. Perfecto. Pero ahora no dicen qué fue finalmente lo que atacaron en el aire. Exactamente. Y además, las imágenes que se han podido ver, sobre todo esto último, lo que ocurrió en el lago Hurón, es bien singular porque es un aparato octogonal. Y la descripción que indican desde el Pentágono es que desde esta estructura iban colgando unas cuerdas y presentaba un riesgo para la aviación civil. Ahora, ninguno de estos objetos por ahora tenía armas. No estaban armados. Pero claro, está el riesgo siempre de aquello que hablábamos la semana pasada con los globos. Espionaje, algún intento de inmiscuirse en territorio estadounidense para poder observar, vigilar instalaciones militares u otro tipo. Bueno, ahí está la pregunta que todavía no se responden respecto de estos 3 incidentes del fin de semana. Carlos, tú decías que no tenían armas, pero ¿dieron alguna información acerca de si estaban tripulados o no? No está tripulado ninguno hasta ahora. Hay uno que tiene una estructura tal que podría permitir cierta navegación sobre esta estructura, pero del resto se ha hablado no está tripulado. He ahí también algunas de las percepciones que se están manejando. Ahora, China respondió hoy día. Dijo en la mañana el Ministerio de Relaciones Exteriores que en rigor Estados Unidos está muy preocupado de su globo y de otras naves, pero ellos han sobrevolado su espacio aéreo más de 10 veces en el último año. China está acusando a Estados Unidos de entrar en el espacio aéreo de ese país más de 10 veces en el último año. Es la respuesta, la última, del régimen chino respecto de lo que ha ocurrido con estos artefactos voladores no identificados. Lo que ha ocurrido en las últimas horas lo revisamos en la siguiente. Nadie sabía qué era lo que volaba por cielo canadiense. Era de noche y no se veía muy claro. Las personas no tardaron en preguntar a través de redes sociales. El artefacto volaba sobre Yukon, en el noroeste de Canadá y a unos 160 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. El objeto volaba a unos 12.000 metros de altura, había ingresado ilegalmente al espacio aéreo canadiense y representaba una amenaza razonable para la seguridad de un vuelo civil. Este sábado, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció el trabajo en conjunto con Estados Unidos para derribar el objeto que se mantenía a gran altitud en el espacio aéreo canadiense. Representaba una amenaza para las aeronaves civiles, así que di la orden de derribarlo. Los aviones de combate eran canadienses y estadounidenses, y un F-22 norteamericano fue el que derribó con éxito el objeto. El objeto fue detectado horas antes. Sin embargo, debido a la falta de luz natural, las autoridades debieron esperar para dar la orden final de derribarlo. Pero esto no es algo nuevo. Hace unos días Estados Unidos derribó un objeto volador desconocido que sobrevolaba Alaska, además de tumbar un globo de origen chino, el que, según informó la Casa Blanca, se encontraba equipado con artefactos de espionaje.
Aún no se tiene claro si este último objeto puede ser también de origen chino. Sin embargo, autoridades canadienses indicaron que parecía ser similar, aunque de menores dimensiones, al globo chino que Estados Unidos derribó frente a las costas de Carolina del Norte el pasado 4 de febrero. En este punto continuamos con el análisis de los objetos y nos aseguramos de que sea detallado, así que no sería prudente para mí especular sobre los orígenes del objeto de este momento. Mientras en Estados Unidos, algunos integrantes del Senado han expresado la gravedad que puede significar para las unidades de inteligencia el no saber de la existencia de estos globos. Hasta hace unos meses no habíamos escuchado de estos globos, que nuestra inteligencia y nuestro ejército tampoco sabían. Es una locura que no lo supiéramos, absolutamente. Las autoridades han informado que han desplegado unidades con el objetivo de recuperar y analizar los restos del artefacto, operación que podría tardar varios días. Por el momento, tanto Canadá como Estados Unidos decidieron cerrar parte de su tráfico aéreo. Además, anunciaron que continuarán trabajando en estrecha cooperación para detectar, rastrear y defender sus cielos. ¿Sigamos mirando el cielo, Roberto? Sigamos mirando el cielo. Pero ahora salió romántico, sí sé, pero bueno, estamos cerca del Día de los Enamorados, sí, estamos en ambiente. Queda un día para San Valentín. Sí. Bueno, esto es un asteroide que golpeó la atmósfera. Es inofensivo esto, es una roca espacial que surgió en Francia, en el sur de Gran Bretaña, en Bélgica, en Países Bajos. En todos esos lugares se pudo ver este asteroide bautizado como SAR 2667. Tenía 1 metro de diámetro, por lo tanto no era tan grande y se desintegró, de hecho, dado esa dimensión, al acercarse a la Tierra. Pero la imagen era muy llamativa, es una bola de fuego, ahí ustedes pueden ver un verdadero espectáculo de luces que además, claro, dada la dimensión lumínica, hace que se haya visto en diversos lugares de Europa. ¿Esto se desintegra y no consistía un peligro para zonas pobladas, por ejemplo? No, dada esa situación, dado que el tamaño era de cerca de 1 metro, por tanto no era muy grande, dado ese tamaño y la consistencia de la roca, se desintegra de manera tal que no alcanza ni siquiera a percibirse que haya caído algún granito, nada cae sobre por suerte. La Tierra, afortunadamente. Esto lo vio primero, unas horas antes nada más, un observador húngaro, Cristian Sarnecki, que fue el que finalmente le pone el nombre de SAR 2667, dado que, ustedes saben, ¿no?, los astrónomos, los expertos pueden bautizar con ciertos nombres propios, digamos, a este tipo de fenómenos. Cambiamos de tema para hablar de Turquía. El terremoto es ya el más letal de toda la región en más de un siglo. Ya se habla de 35.000 muertos y contando, porque claramente los miles de edificios en el suelo aún no han sido del todo examinados. Hay 85.000 heridos hasta este instante. La mayoría de los fallecidos en Turquía, 31.600 en Turquía, 80.000 heridos. Y lo que ustedes están viendo son imágenes de verdaderos milagros, Roberto. A ver. Porque después de 180 horas es muy poco probable que haya personas que puedan sobrevivir. Sin embargo, en las últimas horas hubo bomberos de España y de Turquía que pudieron rescatar a 2 mujeres luego de 140 horas debajo de los escombros. 140 horas, estamos hablando de más o menos 4 o 6 días. 6 días, sí. Casi 7, sí. Y por lo tanto, eso ya es un milagro, porque los expertos siempre han hablado de un límite de hasta 72 horas para que una persona en condiciones normales pueda sobrevivir. Si a eso le agregamos la nieve y el frío en Turquía... Eso te iba a preguntar, porque están sin comer, sin tomar agua y aparte tienen que enfrentar bajísimas temperaturas porque están en invierno ahora. Exactamente, por eso es que se hace mucho más difícil ahora encontrar sobrevivientes, y cada historia, cada imagen como la que ustedes ven, donde incluso ha habido niños involucrados después de más de 100 horas, se transforman en un verdadero milagro. De hecho, hay un adolescente de 13 años llamado Khan que fue rescatado durante la mañana, luego de 182 horas atrapado. 182 horas atrapado. Así es. Hay algunas condiciones que facilitan esto. Cuando quedan como en burbujas, ¿no?, entre medio de una lámina de cemento, de concreto, allí también hay posibilidades de sobrevivir ante la posibilidad de que un flujo de aire corra y les permita resistir. Claro. Pero claramente, y no estar tampoco atrapado en los escombros. Es una prueba de vida impresionante. Están investigando a algunos constructores en Turquía, a quienes han detenido por las responsabilidades. Se habla de irregularidades en la construcción de muchos edificios. Incluso edificios que han sido construidos hace 2 años, que también se derrumbaron. Y que no tenían los pilares necesarios para poder resistir un terremoto de estas características. Claramente allí, indignante también si es que se llega a comprobar. Volvamos a fenómenos que se han visto en las últimas horas en el cielo. Un fotógrafo brasileño que vive en un departamento que tiene un balcón maravilloso, que da justo allí al Cristo Redentor,
comenzó a sacar una secuencia de fotos, llegó a sacar 500 fotos, una tras otra. Sí. Y eso le permitió darle justo al momento en que un rayo impacta el Cristo Redentor. No, mira, ahí está la lo foto. que es. Esto ocurrió en una noche de lluvia intensa en Río de Janeiro. Zona tropical, donde suele llover a veces, pero estos rayos claramente no es fácil de... Y este fenómeno donde el Cristo Redentor ahí en Río de Janeiro recibe este rayo debe ser bastante común, porque me imagino que es uno de los puntos más altos de la ciudad donde finalmente el rayo finaliza. Se ve atraído, ¿no? Sí. Esto es físico, ¿no? Se ve atraído por la energía del Cristo Redentor. Así es que, claro, hay quienes dicen pareciera que incluso emergiera desde el Cristo Redentor el rayo. Obviamente es un efecto óptico. Tremenda foto. Claro. Y luego publicó el timelapse, ¿no? Con las cerca de 500 fotos que tuvo que tomar una tras otra durante esta larga noche para llegar. Mira, en esa foto el rayo se dirige a una antena también. Claro, por ejemplo. Sí. Es parte. Ahí está la imagen impresionante de este fotógrafo brasileño. Bueno, estábamos hablando del Día de los Enamorados. Así es. Aquí les tengo un regalo maravilloso. ¿Ahí vas a ir, Carlos? Si usted, no es fácil, la verdad. No es fácil. No es fácil ni ir, ni es fácil hacer lo que está proponiendo el dueño de esta isla. A ver. Que está vendiendo esta isla con forma de corazón en romántico. 13 millones de euros. Si usted tiene en su bolsillo 13 millones de euros, puede comprar esta isla. ¿Dónde y regalarla. queda esto? ¿Croacia? Claro. Sí. Sí, ahí está qué lindo. La fotografía y la imagen de la isla croata. ¿No visitaste esta, no? No, conocí la isla del corazón. Bueno. No. Casi. No, pero 13 millones de euros y es posible, o sea, es apta para la construcción de alguna casa, algún hotel o lo que sea. Sí, la gracia es que obviamente ustedes ven ahí el color del mar turquesa, pero no hay hoteles, no hay villas, no hay restaurantes, no está poblada y eso lo hace un lugar además muy tranquilo para quien quiera comprar. ¿Te gustaría pasar ahí el Día de los Enamorados, Carlos? Sí. Ojalá no solo, esa es la idea. No, bueno, está bien. No, por supuesto, una maravillosa imagen allí. Hay varios famosos que se han acercado a esta isla, que han ido. Beyoncé celebró su fiesta de cumpleaños, por ejemplo, en esta isla con forma de corazón. Pero si no hay nada en la isla, ¿dónde la celebró? En una playa. Habrá tenido el dinero para armar esto. No, si tiene algunos espacios con playa. Me di cuenta que no te gustó la isla con forma. Es que es un poco inhóspita, me parece. Bueno, se puede hacer más amable, por supuesto, y más romántica también. Que volver a creer en el amor. Claro que sí. 3 de la tarde, vamos a hablar ahora de la preocupación que existe en Valparaíso por la inseguridad en el metro de esa ciudad. Hoy se registró otro hecho de violencia, una persona apuñalada. Pedro, tú nos cuentas los detalles. Hola, ¿cómo estás, Roberto? Muy buenas tardes. Sí, es bastante dramático las imágenes que se han sido viralizadas en redes sociales durante las últimas horas respecto de este ataque que habría ocurrido la tarde de ayer a eso de la 1 de la tarde, aproximadamente en un horario donde a pocos metros está la feria de Valparaíso, en lo particular la feria de Avenida Argentina, y ingresa un sujeto por debajo de los torniquetes y otros saltan justamente y comienzan a atacar a estas personas, cosa que llama poderosamente la atención es que no les preocupó incluso la cantidad de personas que estaban en el lugar y tampoco que la víctima quedara a solo centímetros de uno de los carros que iba pasando a esa hora por el sector, lo que pudo provocar una emergencia mucho mayor. Las causas por las que motivaron este ataque por ahora son desconocidas, incluso testigos aseguran que no llegó ni las policías ni tampoco personal del SAMU y que esta persona herida salió por sus propios medios del lugar, pero resultó con lesiones de diversa consideración, varios cortes y fue asistido por los propios pasajeros. Conversamos con algunos de los usuarios habituales de metro, en este caso particular en Valparaíso, lo que le llama poderosamente la atención es que no exista seguridad. Recordemos que cada una de las estaciones tiene asistentes de pasajeros, no guardias de seguridad, y son muy pocos los guardias que se pueden ver en cada uno de los recorridos. Pasemos a revisar justamente qué nos comentaban estos pasajeros respecto de la inseguridad que se vive a diario en el sector de Metro Valparaíso. Que depende de los horarios en todo caso, depende de los horarios. Comúnmente en la noche es peligrosa acá, falta iluminación, eso es importante. En la noche, por ejemplo, yo bajo de Limache hacia acá, no soy ningún guardia cuánto tiempo en los metros, ninguno. En las estaciones tampoco. Súper inseguro, está todo inseguro en lo que es el sector, yo creo. Y quizás incrementar la seguridad del metro, tener más guardias de seguridad, porque a veces la gente igual se pone violenta ahí dentro del metro. Lamentablemente la seguridad no se está respetando en los jóvenes, los adolescentes, los niños. Lamentablemente los carabineros, yo estudio acá, por lo tanto yo bajo y siempre hay carabineros acá y los jóvenes corren, no respetan
nada, y menos van a respetar los guardias del metro. Bueno, hace algunos años atrás, recordemos, eran los turbazos también. Una persona resultó baleada en la estación Bellavista, aquí también en Valparaíso. Por ejemplo, el comercio ambulante también está desatado, hechos de violencia. Por ejemplo, también como ocurrió hace algunas semanas atrás, un adulto mayor fue golpeado al interior de uno de los carros. Se puede comprar incluso repostería canábica con tarjetas de crédito al interior del servicio. Son parte de las irregularidades que fue el propio diputado Andrés Celis quien aseguró que va a oficiar a Metro, a F Valparaíso Limache, para que se pronuncie respecto a cómo se va a tratar este tema de inseguridad, que es bastante complejo lo que se ha registrado durante las últimas semanas acá en la estación, en cada una de las estaciones justamente del servicio. Lamentable, pero Valparaíso no da para más. Hoy día está capturada y secuestrada por la delincuencia, por el vandalismo, por la violencia. Estas imágenes de verdad son muy fuertes, pero son la realidad de un Valparaíso donde tenemos la conducción nula de un alcalde, como es el alcalde Char, de un Merval, de un metro de Valparaíso que vemos que no implementa ninguna medida de seguridad, que es preocupante, que por lo mismo como diputado, fiscalizador, voy a oficiar y a exigir que me digan cuáles son en estos casos aquellas instrucciones, directrices que se tienen que dirigir cuando ocurren hechos tan violentos como los que nosotros observamos en estas imágenes. Merval, alcalde Char, por favor, tomar cartas en el asunto. Bueno, durante la jornada intentamos tener una vocería de Metro Valparaíso respecto a lo que ocurrió durante la jornada. Ayer, en lo particular, en la estación de Barón aseguraron no tener voceros disponibles. A través de un escueto comunicado de prensa aseguraron que repudian este hecho y que van a entregar toda la colaboración a las policías para que realice la investigación respectiva. Bien, Pedro, muchísimas gracias por toda la información y vamos a estar atentos a ver cuáles van a ser las decisiones y medidas que van a tomar las autoridades ahí en Valparaíso para evitar este tipo de hechos de violencia en el metro de esta ciudad. Muchas gracias. Ya casi llegamos a la mitad de febrero y queda menos para que los escolares regresen a clases, lo que a veces se transforma en un estrés para que los papás, que deben comprar todo lo necesario antes de marzo, aun cuando están en plenas vacaciones. Pero lo que muchos no saben es que esta tarea puede ser más fácil de lo que parece. Pleno febrero y el panorama en la playa, pero algo perturba el descanso, las compras de útiles escolares. Y ya viene todo eso, ahorita viene más gasto. Preocupaciones así de aún de la lista de útiles. La lista de útiles, sí. Pero eso ya lo vemos al final de febrero ya. Por el uniforme también hay que estar ahí comprando todo, por eso mismo tenemos que volver a trabajar rápido. Volvería a ser una pausa en las vacaciones, porque como ellos son muchos los que deben planificar las compras de uniformes y útiles escolares. No nos dimos ni cuenta y ya no falta casi nada para el regreso a clases. Vengo llegando de vacaciones y tengo que preocuparme de estar comprando, la verdad es que... Pero bueno, hay que hacerlo y todos los años uno lo hace y... La verdad es que estuve preocupada hace todo el rato porque por lo mismo. Preocuparnos de los materiales, las cositas de él. Harto estrés, sí, fila. Así muchos se vieron obligados a cambiar este refrescante panorama por este otro, pero lo que no todos saben es que hay varias soluciones para dejar atrás esta preocupación sin alejarse de la playa. Varias librerías han implementado un sistema para llevar las listas completas de útiles a donde usted se encuentre veraneando. Como cada año María Teresa pasa sus vacaciones en Viña del Mar, no quería perder días de descanso por ir de compras, así que encargó los útiles para su nieta por teléfono. Se los llevaron directamente a la casa donde pasa el verano. Aquí está, viene todo marcado ya, con la etiqueta. Recibieron la transferencia, todo por WhatsApp. Todo, y las etiquetitas ahí vienen para los lápices y todo. Incluso le marcaron unas cositas igual. Sí, Por web, por WhatsApp o simplemente por teléfono, son cada vez más las librerías que hacen delivery de útiles escolares. Tú no necesitas volver a tu hogar para comprar. Entonces ya ahí tú, como te decía, puedes seleccionar el lugar de despacho, puede ser tanto en la región donde tú estés. En todo Chile, en todos los balnearios y en el caso de los uniformes escolares, la solución solo está a un clic.
La compra por la página web, la compra por internet, que nos ha facilitado a todos la vida, nos ha cambiado, eso ha subido mucho, es importante, entonces no es necesario que interrumpan sus vacaciones. Lápices, buzos, mochilas, zapatos y más que son necesarios para el regreso a clases, y estas soluciones permitirán tener todas sus compras listas sin tener que moverse de la playa. En Petrobras, gana un año de combustible cada semana. At Midnight, una nueva historia de amor, ahora en Paramount Plus. The Voice Chile, se acerca una nueva temporada, imperdible. Y Pantanal, una historia que te cautivará. Están presentando Chilevisión Noticias.